imagen. ¿Cómo que se le dice? Parte posterior. ¿Cómo? En la parte posterior. En la parte de adelante, dirás, en la parte, en la portada, en la carátula. Entonces, ok, tenemos la imagen principal, uno de los elementos de la cartilla. ¿Qué más recuerdas? La carátula, el tema. Ok, la carátula, claro, tenía que tener un tema también, ¿verdad? El autor. Carátula, tema, muy bien, el autor. Vamos, todo lo que recuerdes. Parte interior, que Ok, es donde van a profundizar. claro, la parte interior, ¿no? Y es lo que va a hacer. Ok. Muy bien. Solamente, no recordamos, en la parte interior muy bien era para profundizar, pero lo que sobre todo iba, ¿no? Era información, ¿verdad? Porque sabemos que la cartilla era tanto para informarnos como para eh, darnos instrucciones. ¿Recuerdas? Era instructivo y expositivo. Entonces daba tanto orientaciones como también nos daba explicaciones sobre algunos temas, algunos conceptos. Entonces en la parte interior, claro, para profundizar, información y dar recomendaciones, ¿no? Muy bien. A ver, entonces vamos a ver. Entonces recordamos, ¿ok? De hecho, has dicho prácticamente todo. Solamente que, bueno, en tus palabras, no en palabras tal vez más sencillas, ¿no? Lo que la cartilla sí o sí debe de tener, recordamos muy bien, es la carátula. Está bien, eso lo mencionaste. Y en la carátula que va el título, van algunas frases también, va la imagen principal. Y todo tiene que relacionarse con el tema, ¿verdad? Tanto el título como la frase que utilicemos, como la imagen principal, tiene que estar relacionado al tema de la cartilla. ¿Y cuál será el tema de la cartilla, dijimos, Valeria? El tema de la cartilla se trata de dar recomendaciones ¿Mm? para la Recomendaciones para el cuidado de la salud. Muy bien. Entonces también tiene que ser el autor, que también lo mencionaste. ¿Por qué será importante que esté el autor en la cartilla, Valeria? Claro, porque si da la fuente confiable de que, o sea, de que uno puede tener la confianza de que es una información confiable porque tiene su nombre de su autor. Claro, digamos que nos sirve para saber quién es quien está elaborando, ¿verdad? La cartilla y también en otras cartillas también nos puede ayudar a saber si esa es una fuente confiable de información, ¿no? Muy bien. A ver, en la parte interior, como tú lo has dicho, y también en la posterior, es decir, en la parte de atrás de una cartilla, puede estar el contenido, ¿verdad? Las recomendaciones, las explicaciones. Y recordemos que en una cartilla, digamos, lo característico también es que hay muchas imágenes, muchas imágenes, para que sea atractiva y para que sea fácil de digerir o de digerir la información. Es decir, fácilmente vas a poder entender la información que te da la cartilla. Y además las fuentes confiables, ¿no? Eso no lo dijiste, aunque bueno, puede estar relacionado con el autor, ¿verdad? Siempre es nombrar y saber de dónde has sacado la información. Entonces, eso también es algo que tiene que estar en nuestra cartilla necesariamente. Listo, ya recordamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder ahorita algunas preguntas, ¿está bien? Como para poder planificar nuestra cartilla
Y luego de que ya tengamos un poco más claras las respuestas a esas preguntas, vamos a comenzar a hacer nuestro borrador. Así como hicimos con el afiche, empezaremos a hacer el borrador. ¿Ok? Listo. A ver. A ver, la primera pregunta, Valeria. ¿Para qué escribiré mi cartilla? ¿Para qué piensas que vamos a escribir una cartilla que trata sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud? Para llegar, para transmitir una información. Ya. Información. ¿Y solamente para transmitir información? ¿O qué más vas a dar en la cartilla? Bueno, ahí estoy comunicando. Ok. Entonces, transmitir información. ¿Y sobre qué vas a transmitir información? Sobre el cuidado de la salud. Muy bien. Entonces vas a transmitir información y vas a dar recomendaciones. Recordemos, dar información no es lo mismo que dar informaciones. Que dar recomendaciones, perdón. Transmitir información se puede relacionar más al hecho de exponer o explicar algo. Pero en las cartillas también se dan recomendaciones como para saber cómo debo hacer ese algo. Por ejemplo, con el lavado de manos, ¿no? En la cartilla nos decía por qué era importante lavarnos las manos, ¿no? Aquí nos explicaban, nos daban información, pero además nos explicaban cómo teníamos que hacerlo, cuándo debíamos hacerlo, con qué elementos teníamos que hacerlo. Está bien, son conceptos distintos. Dar información y dar recomendaciones son cosas distintas, pero ambas se hacen en la cartilla. Entonces, para transmitir información y dar recomendaciones o indicaciones, instrucciones sobre el cuidado de la salud. Listo. Entonces, ¿quiénes quiero que lean mi cartilla? A ver, la cartilla que vas a elaborar, Valeria, ¿quién quieres que lo lea? ¿Para qué público va a estar dirigido tu cartilla? Para todo el público, porque es un tema importante en el sentido de que para cuidar la salud. Muy bien. Entonces vamos a decir el público en general, ¿no? A ver. Muy bien, el público en general. Y si yo quiero que sea para el público en general, ¿qué lenguaje tendría que utilizar, Valeria? ¿Formal, informal? Formal y sencillo. Ok, formal y sencillo. ¿Y por qué formal y sencillo? Porque formal es para todo el público, ¿verdad? Para toda clase de público. Claro. Y las palabras sencillas para que lo puedan entender. Lo logren. Ok, muy bien. A ver, y con respecto al tema, ¿no? Que es el cuidado de la salud. ¿Tú crees que haya alguna información o tema que hayamos visto en clases anteriores que podrías utilizar en tu cartilla? Sí. A ver, ¿cómo cuál? ¿Qué actividades o qué información de clases anteriores podrías utilizar en tu cartilla? Un poquito de lavado de manos. A ver, espera un momentito, por favor. Se le conecta la hija. Perdón por la interrupción, ya regresé. Muy bien.
Te he dado un poquito de tiempo para recordar qué hemos hecho en clases anteriores, Valeria. A ver, ¿qué información o actividades podrías utilizar en tu cartilla de las que hemos visto en esta semana o días anteriores? La de... La que pasa es que estaba escribiendo. La de... Bueno, como le dije, lo de lavado de manos y la lavado de manos. vacunación. ¿Y de qué Hay más? que De la vacunar. vacunación. Ah, ya, de las vacunas, ¿no? Manos, de las vacunas. Claro, porque recordemos, básicamente todas las clases anteriores, ¿no? Hemos tratado o directamente o indirectamente sobre el cuidado de la salud, ¿no? Las vacunas, el lavado de manos. También recuerdas la información falsa o información confiable, ¿verdad? También podía repercutir en nuestra salud. Entonces, también es algo que tenía que ver con el tema. Vamos a poner también para que no se olvide que está relacionado. Información confiable. Listo. A ver. La siguiente pregunta es, ¿cuántas páginas y secciones tendrá? Bueno, con respecto a cuántas páginas, no, yo te... A ver, creo que está apagado esto. Yo te voy a proponer que solamente tenga pues 4 páginas, ¿no? Para que no sea tan extenso tampoco y para que la información que ponga sea sencilla, ¿no? Pero también directa, es decir, sin tantas vueltas, sino la información concreta. Entonces, lo único que vamos a hacer, ¿no? Para nuestro borrador, si tenemos una hojita, ¿tienes una hojita así suelta? Listo, entonces solamente lo vamos a doblar así en 2 y esta va a ser nuestra cartilla. Básicamente va a ser la estructura no parecida a la cartilla que nosotras vimos de ese de lavado de manos, que también solamente era a manera de un cuadernillo, pero con 4 páginas, ¿no? De esta manera. Entonces aquí tenemos, sería la carátula, ¿verdad? La parte interior en la que tendrías 2 páginas y la parte posterior o la parte final. Entonces, ¿cuántas páginas tendría? ¿Cuántas páginas tendría entonces, Valeria? 4. 4, listo. ¿Y cuáles son las secciones? A ver, aquí vamos a detenernos a pensar un poquito. Vamos a recordar a qué se refiere con secciones. ¿Está bien? Miren, la cartilla pasada que nosotros analizamos, ¿cierto? ¿Qué partes tenía? Tenía la carátula, ¿verdad? Que era esta de aquí. Decía, los sanitos, los que cuidan su salud y la pasan bonito. A lavarse las manos siempre, no nos tenía la imagen principal. Y dentro nos daban información, ¿verdad? Nos explicaban, nos ponían imágenes. Y estos, digamos, subtítulos o rectángulos blancos, ¿los ves? Sí. Eso nos indicaba cada sección, es decir, como un subtema diferente, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esta sección de aquí, ¿no? Nos explicaba, nuestras manos propagan las enfermedades. Entonces, en esta sección que se titula Nuestras manos propagan las enfermedades, nos daban información sobre cómo precisamente los gérmenes o las bacterias eran transportados mayormente en nuestras manos, ¿no? Por ser con lo que manipulamos la mayoría de las cosas. Otra sección distinta era lávate las manos para prevenir enfermedades como, y te daba un conjunto de enfermedades que podíamos prevenir. Y así. A esto se refiere con sección. Es como si fuera un subtema distinto, pero todo, ¿no? Abarcando el mismo tema que era el lavado de manos. ¿De acuerdo? A ver, ¿se está entendiendo un poco a qué se refiere con sección, Valeria? Sí. Listo. Entonces, a ver, regresamos. Y recordemos, nuestra cartilla va a tratar sobre recomendaciones para el cuidado de la salud. Entonces, ¿qué secciones pondrías tú
en una cartilla que trata sobre recomendaciones para el cuidado de la salud. Una sección así de lavado de manos, otra sobre cómo, otra sobre, otra sobre cómo debemos, no se me llega ninguna idea, ¿no? A ver, una sobre lavado de manos. Otra sobre qué podría ser. Podría ser tal vez sobre las vacunas, ¿no? Que hemos visto nosotros, porque es importante vacunarnos o explicar cómo funcionan las vacunas para el cuidado de la salud también, ¿no? En eso va a Ajá, depender, sobre ¿no? la vacuna, Sobre sí. las vacunas. Y de la información confiable, ¿cómo crees que podrías poner esa sección en tu cartilla? ¿Por qué es importante tener información confiable, recuerdas? Sí, porque así no le damos información falsa a las personas, entonces ellas acatan las Ujú, recomendaciones, las confiables, porque si hacen las que no deberían, eh, ujú. las puedas llegar a afectar tanto a ellos como a nosotros. Exacto. Entonces tal vez podrías poner una sección, ¿no? Recomendando siempre buscar información, o sea, primero informarnos siempre, ¿no? Buscar información confiable y cómo yo puedo asegurarme, ¿no? De que una información es confiable. Y tú ya lo sabes, ¿no? Fijándome en las fuentes, que sean unas instituciones, disculpa, unas instituciones especializadas, que sea información actualizada, ¿no? Porque recuerda, no solamente dar información, sino dar recomendaciones o indicaciones. ¿Está bien? Entonces, eso podría ser una sección. Bueno, yo te doy ideas. Al final recuerda que tú eres la que vas a hacer la cartilla, ¿no? Entonces, información confiable, ¿no? Recomendaciones porque es importante o cómo encuentro información confiable. Y yo, bueno, yo te sugeriría también, todo esto puede servir para dar recomendaciones, pero también debes dar alguna explicación, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, cuidar mi salud? Eso podría ser, por ejemplo, la parte del principio, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar mi salud? Luego nombras, digamos, estas tres secciones y luego ya desarrollas cada una de ellas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Porque es importante, importante cuidar mi salud o en qué me beneficia. Listo. A ver, entonces teniendo en cuenta eso, ¿no? Ya tenemos alguna idea de qué podría yo colocar en mi cartilla. ¿Qué imágenes crees que podrías utilizar en la portada, Valeria? Eh, a ver, que salga como si un muñequito Ujú. así cuidando su salud, como que no sé de verdad, Ok. no me llegan a la mente así bien Ujú. concreto. Ok. Recuerdo, bueno, lo puedes sacar de internet la imagen, ¿no? O también tú te la puedas inventar, por ejemplo. Recordemos que es sobre el cuidado de la salud en general nuestra cartilla, ¿no? Entonces, tal vez si ponemos solo lavado de manos, no se entienda de que no solo está tratando de eso, sino del cuidado de la salud en general. Entonces, tal vez podrías hacer como un collage, ¿no? O poner varios dibujitos, ¿no? De lavado de manos, de las vacunas, información confiable, para que se entienda que es el cuidado de la salud en general, ¿no? Puede ser una alternativa. Ujú. Eso tienes que pensar qué imágenes vas a colocar o qué imágenes vas a dibujar ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya cada uno debería elegirlo, ¿no? Cada uno de los compañeros.
A ver, y dentro, ¿qué imágenes crees que vas a poder colocar dentro? En cada una de las secciones, por ejemplo, ¿qué imágenes colocarías? En la de lavado de manos, bueno, lo de lavado de manos, que se trata con lo del tema, los dibujos. En la de la vacunación, cosas sobre la vacuna, o sea, dibujitos sobre la vacuna, pero que van al tema. Claro, Es de que, acuerdo. Ujú, muy bien. Tiene que estar relacionado con el tema que estás tratando ahí. Excelente. Entonces va a depender de las secciones que los coloques, en el orden en el que los coloques, si vas a poner muchos, si vas a poner pocos. Si, por ejemplo, ¿no? Aquí, miren, esta sección de aquí prácticamente es todo imagen, ¿no? Entonces tú también vas a tener que ver cómo vas a hacer tu sección. Puede ser texto con una imagen o prácticamente toda imagen y poco texto. Depende de cómo tú quieras transmitir la información. Muy bien, entonces, ya pensamos en todo esto. Ahora sí, vamos a pasar a hacer nuestro borrador. Ok, a ver, vamos a... Listo, a ver, entonces tenemos aquí ya nuestra hojita doblada, ¿verdad? Nuestras 4 páginas, ¿verdad? En la parte de adelante, ¿qué es lo que nosotros colocamos, Valeria? la carátula, Muy el bien. título Ujú. Muy bien, y la la carátula, imagen el principal. título. Muy bien, la imagen principal. Excelente. En este caso también vamos a poner al autor aquí adelante ya. Para que se sepa bien quién es quien ha creado. En este caso sería pues tu nombre, ¿cierto? Tu nombre. A ver, ¿cómo le llamarías? ¿Tú qué título le pondrías a una cartilla que trata sobre el cuidado de la salud? Puedes ayudarte de los lemas que has buscado. Mira, por ejemplo, recordamos, el de lavado de manos se titulaba Los sanitos, los que cuidan su salud y la pasan bonito. Hoy a lavarse las manos siempre. Ese era el título, ¿no? Digamos, de la cartilla. ¿Tú qué nombre le pondrías a tu cartilla? Cuido la salud, cuido mi salud y la de mis familiares. Cuido mi salud y la de mis familiares. Ok. ¿Y colocarías un lema tal vez abajito de ese título? Así como en el afiche, ¿no? Que poníamos como que el tema y un eslogan El también. eslogan. Ujú. Eh, sí, A ver, ¿qué lema pondrías? Tal vez una frase así como para que suene bien, que se recuerde. la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. ¿Crees que está muy relacionado con lo de la salud, Valeria? Sí, porque está diciendo que dentro de nosotros mismos somos la mejor farmacia para cuidarnos. Ok, está bien. Si tú piensas que está relacionado, entonces lo podemos utilizar. A ver, entonces comenzamos. A ver, en nuestra cartilla, primero elige dónde vas a colocar tu título. ¿Estar arriba en el centro o en el centro de toda la cartilla? ¿Dónde colocarías tú el título? ¿O a un lado, tal vez? Arriba en el centro. Ok, entonces colocamos nuestro título. Tú dijiste, cuido mi salud y la de mis familiares, ¿no? Recuerda que eso luego lo puedes cambiar, pero es para tener una idea de lo que vamos a hacer. También piensa qué color vas a usar. Igualito, exactamente igual que en el afiche, ¿no? ¿Qué color vas a usar? ¿Qué tamaño lo vas a hacer? Dígame salud. Aparte de eso, lo que yo voy a hacer ahorita, pero yo voy a trabajar con, este me da una vista. Sí, el título lo vas a poner en un rectángulo de color, en una nube
O tal vez solo le vas a poner marco a la carátula. Todos esos aspectos lo tienes que ir pensando. Le pondría así como un bordadito. Ok. A ver, ¿y cuál era tu lema, me dijiste? La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Ok. ¿Y dónde pondrías tu lema? ¿Lo pondrías tal vez arriba más pequeño o lo pondrías a un costado acá abajo? ¿Dónde colocarías tú el lema? A un costado abajo. ¿Aquí? ¿Como que por este lado o aquí abajo de todo? No, perdón. ¿Aquí? Arriba. Ahí. Ok. La mejor farmacia, dijiste, ¿no? Ajá. Ok, la mejor farmacia. Más eficiente. No, ¿cómo es? La mejor y más eficiente Ay, farmacia bueno, está dentro de tu propio sistema. Pero es un borrador, así que ajá, está dentro, claro. Como para guiarnos, ¿no? Está dentro de tu propio sistema. Seguramente lo vas a hacer con una letra más bonita, más ordenado, ¿no? Pero es más o menos para que tengamos idea de, ¿es suficiente el ajá. espacio? Coloco tal vez el título más arriba a la izquierda, ¿no? Tal vez para que me quepa mejor la frase. Podría ser, ¿no? Algunos cambios que yo lo podría hacer, pero eso ya lo puedo ver porque sigue siendo el borrador. Muy bien. Ahora, ¿dónde colocarías la imagen y qué imagen pondrías? ¿Colocarías al centro, a un lado? ¿Sería ancho? ¿Sería largo? En la imagen. Y a ti cambiando más la idea, porque, como cuido mi salud, entonces pondría así como unos jaboncitos, un botiquín de primeros auxilios, así inyectadora de la vacuna De las inyecciones, ajá, muy bien. Okay. y unos detallitos y ya. El lavado, dijimos, ¿no? El lavado, bueno, lo que habíamos discutido era lavado de manos, de las vacunas y la información confiable. Pero si tú deseas, también podrías agregar tal vez alguna otra información, ¿no? Algo que tú quieras buscar por tu cuenta, también lo podrías colocar. A ver, Ajá. vas a colocar, pues, ¿cómo vas a colocar tu imagen? ¿Va a estar tal vez en un rectángulo o un rectángulo así en horizontal, en un círculo? O tal vez solo vas a pegar como que varias imágenes juntas. ¿Cómo lo vas a hacer? Así, pegar varias imágenes juntas. Ok. A ver. Ok, entonces tú en tu carátula, ¿no? Coloca como que tal vez alguna forma de señalar, ¿no? ¿Dónde vas a poner tus imágenes? Yo lo voy a hacer a mi forma, ¿no? Digamos un borrador de puntos. Lo colocaría de esta manera. Listo. En la carátula. Tanto le puedes poner un marco. Bueno, lo de las decoraciones, eso claro ya depende. No, todo depende de ti, ¿no? Pero las decoraciones es a elección propia. El color que quieras, de la forma que quieras. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, no, yo pondría mis imágenes. Yo voy a ver el preacta y tú vas a ver la... Imágenes, que al final sería la principal, ¿no? Recuerda, como es la principal, tiene que ser vistoso, se tiene que estar bien ordenado, tiene que estar relacionado a nuestro tema, a nuestro título y a nuestro lema también. Okay. Relacionado
Eso está bien, eso al está bien. tema, Eso está bien lo que ella mandó. al título, al lema, a las secciones. Para todo tiene que ser como una unidad temática. Todo del mismo tema. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más dijimos que íbamos a poner en la carátula en esta ocasión? Autor. Muy bien. Entonces pondrías tu nombre, ¿verdad? Tu nombre. Incluso si quisieras tú, podrías poner un dibujito pequeñito o una fotito que tengas. Pero ahí sí, súper chiquitito y al costado tu nombre, ¿no? En mi caso sería, yo pondría, ¿no? La profesora, Dayana Casas. Incluso puedo poner, ¿no? El colegio, en mi caso, ¿no? En el colegio en el que trabajo. Micaela Bastida. Así digamos que ya tengo más o menos el borrador de mi carátula. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo viendo mi carátula, ¿qué cambios le haría, no? Yo pondría el título más arriba, un poquito más grande y más a la izquierda, ¿no? Como que por esta esquina. ¿Para qué? Para que me dé espacio a mi lema. ¿Es alguna observación que yo puedo ver viendo mi borrador? ¿Hay algo de tu borrador que quisieras cambiar o piensas que está así todo tal cual lo estás poniendo o lo quieres cambiar algo? O sea, ¿se te ha ocurrido que quieres cambiar algo? No. Ya, entonces por el momento vas bien. Ok, excelente. ¿Acabaste con el borrador de tu carátula, Valeria? Ya estoy acabando. Y el toque final. Ok, muy bien. A ver, entonces comenzamos con el interior de nuestra cartilla. A ver, ¿qué dijimos que va en el interior de una cartilla, Valeria? La información. Información. Imágenes. Información, imágenes. ¿Y qué más? Aparte de información, ¿qué más se da en una cartilla? Recomendaciones. Excelente, Valeria. Recuerda, información y recomendaciones. ¿Está bien? La información se refiere más al explicar conceptos, no explicarte por qué deberíamos hacer algo, explicarte un tema. Las recomendaciones son las que te dan las instrucciones, las orientaciones. ¿Está bien? En una cartilla siempre tiene que haber de ambas. Entonces, ¿no? Yo te recomendaría, ¿no? Que la primera sección sea la de la información, la que te explique por qué es importante cuidar mi salud. Es decir, yo estoy haciendo una cartilla sobre el cuidado de la salud. Entonces, por ejemplo, aquella persona que lo lee tendría que saber por qué es importante cuidar mi salud, ¿no? O sea, por qué me estás recomendando que haga, por qué me recomiendas que me lave las manos, por qué me recomiendas que me vacune. Entonces, ¿cómo yo soluciono eso? Explicando al principio por qué es importante cuidar mi salud. Entonces, esa es la recomendación que yo te haga, a menos que tú tengas otra idea distinta, ¿no? ¿Qué pondrías tú como primera sección? ¿O piensas que eso está bien? ¿O le colocarías otro título, tal vez? No. Yo pienso que está bien así, más o menos. También depende, porque, bueno, como estamos haciendo la planificación, hay que empezar a hacer las ideas. Yo le pondría ahí primero la lavado de manos. Ok, de acuerdo. Pero como usted dice, estamos con lo del tema de la salud, estamos dando la información primero y después las recomendaciones. Ok, bueno, pues claro, puedes tomar esta idea o si luego ya tú, mientras lo haces, ¿no? El oficial, se te ocurre tal vez una idea mejor, ¿no? Porque se te puede ocurrir una idea mejor y ya lo cambias. Pero sin una recomendación, primero la información y luego ya das las recomendaciones para que se entienda lo que, digamos, por qué estás dando esas recomendaciones, ¿no? Entonces, a cada sección, bueno, nosotros vimos en la cartilla, ¿verdad? Que lo remarcaban con un rectángulo, pero tú tal vez si no lo quieres hacer con un rectángulo, lo puedes hacer con otra forma
O si no, para diferenciarlo, lo podrías hacer de un color llamativo también, ¿no? En este caso lo he puesto negro, no es muy llamativo, yo le voy a poner un rectángulo de color, ¿no? Para que se note que es una sección. Para que se note que es un tema, por llamarlo así. Bueno, y ahí ya nosotros tendríamos que averiguar, ¿no? Porque o con nuestras ideas o podemos buscar también información en internet, ¿no? Desarrollamos el tema, siempre de manera ordenada, cuidando la ortografía, ¿verdad? Y podríamos poner alguna imagen, ¿verdad? ¿Qué imagen pondrías tú ahí, por ejemplo? En esta sección, ¿qué imagen colocarías? Como estamos dando la información sobre el cuidado de la salud, sería como depende de lo que sea del tema, porque la explicación que esté dando el tema, ahí con lo del tema, voy a dibujar. Claro, muy bien. Entonces, esta imagen va a tener que estar relacionada, ¿verdad? A lo que yo coloque de la información que encuentro, ¿no? Entonces, depende de lo que yo coloque aquí, ¿no? O escriba aquí o explique aquí, voy a colocar mi imagen. Muy bien. Excelente respuesta, Valeria. Muy bien, como segunda sección. ¿Qué pondrías tú como segunda sección, Valeria? Dimos ahí sobre el lavado de manos. Tú colocarías primero entonces el lavado de manos. Ujú. Ok. Entonces, a ver. ¿Y cómo colocarías el título? ¿Le pondrías simplemente lavado de manos? ¿O qué vas a decir sobre el lavado de manos? ¿Cuándo hay que lavarse las manos? ¿Cómo hay que lavarse las manos? ¿Con qué elementos me lavo las manos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué colocarías tú sobre el lavado de manos? ¿Cuántas veces que lavarse las manos? Okay. ¿Con qué Entonces, elementos? Ok, muy bien. Entonces, mira, yo te recomendaría, ¿no? Para que se entienda que ahora tú vas a pasar a dar recomendaciones, ¿no? Porque diste la información, ¿verdad? Y que es lo siguiente, dar recomendaciones, ¿no? Entonces tú podrías colocar, antes de empezar a a tocar el tema del lavado de manos, colocar como un título, ¿no? Algunas recomendaciones para cuidar tu salud. 2 puntos y ahí empiezas a hablar sobre el lavado de manos y de lo que quieras hablar, ¿no? Por ejemplo, yo lo haría. Bueno, tal vez esto está muy grande, pero o sea, No importa. unas recomendaciones. Yo te recomiendo a ti que lo hagas un poco más pequeño. Recomendaciones para cuidar tu salud. Para que se entienda que ahora vas a empezar a dar recomendaciones, ¿no? Para cuidar tu salud. Incluso podrías enumerarlo o simplemente así, ¿no? Pues yo lo haría con 1, ¿verdad? 1, siempre lavarnos las manos y ahí explicar, ¿no? O tal vez no quieres poner 1, si no lo quieres poner así libremente, también es otra forma. Yo colocaría algo así, ¿no? 1. Siempre lávate las manos. Por ejemplo, ¿no? Algo así.
Y ahí yo pasaría a explicar, ¿no? Es importante lavarnos las manos porque nos quitan los gérmenes. O si quieres de frente, pues dar los pasos para lavarte las manos o con qué debería yo lavarme las manos. Eso ya dependerá de cómo quieres tú abarcar esta sección. ¿Está bien, Valeria? A ver, luego me vas a mostrar tu borrador, así como hiciste con el afiche, me vas a mostrar qué tal está quedando el borrador. Oiga, profe, ya agarré una sola hojita nada más. O sea, de reciclaje, pues que tiene letra por delante y atrás está limpia. Y entonces tengo que agarrar otra, ¿verdad que sí? No hay problema, no hay problema. O sea, yo también solo les pedí una hojita, solamente que esté doblada, ¿no? Porque es solamente el borrador, no vamos a gastar tantas hojas en un borrador, ¿no? Hay que cuidar de no hacer muchos residuos sólidos. A ver, entonces, por ejemplo, esta sería una de mis secciones, ¿no? Siempre lávate las manos. O tú puedes poner el lavado de manos, el correcto lavado de manos, cómo debería lavarme las manos. Depende tú cómo lo quieras poner y qué vas a poner en esa sección también. ¿Está bien, Valeria? Ajá. ¿Tú qué colocarías ahí? Por ejemplo. En lo de lavado de manos. Ok. ¿Y qué colocarías sobre por qué es importante o cómo debería lavarme las manos? ¿Qué vas a desarrollar en esa sección sobre el lavado de manos? Porque es importante. Ok. Entonces, igual siempre recuerda, ¿no? Poner imágenes que estén relacionadas al tema. Tal vez algunas indicaciones, ¿no? Recordemos que ahora estamos en recomendaciones, entonces, aunque pongas porque es importante, también deberías dar algún consejo, alguna recomendación de alguna acción que debería hacer, ¿no? Para lavarse correctamente las manos. Ok. Entonces, tal vez, ¿no? Podrías todavía seguir por aquí con el tema del lavado de manos. Tal vez les pones bastantes imágenes. ¿Cuál sería la segunda sección que colocarías, Valeria? De la Lo de las vacunas. Ok. En mi caso, no. Yo pondría número 2 porque yo lo estoy enumerando. Pero tú podrías poner solo el título, ¿no? Número 2. A ver, ¿qué título yo le pondría a la sección número 2 sobre las vacunas? porque es importante vacunar. Ok. Ok. Es importante vacunarnos. ¿Y por qué es importante vacunarnos, Valeria? Para prevenir las enfermedades y no tener que después cuando tengamos la enfermedad contagiar a otros. Muy bien, Valeria. Mira, aquí en esta cartilla estamos reuniendo toda la información que nosotros hemos estado viendo en estas semanas, ¿no? Digamos, yo ya sé de lo que voy a hablar. Eso, digamos, esa es la parte buena, ¿no? Y así también recuerdo un poco de las clases que he hecho. Entonces, aprendemos a hacer una cartilla y aparte aprendemos mejor lo que ya hemos visto en otras clases. Excelente. ¿Por qué es importante vacunarnos? Y a ver, ¿y tú qué colocarías aquí? ¿Qué información colocarías en por qué es importante vacunarnos? Como un borrador yo colocaría, bueno, pero en la cartilla colocar una información, vale. Bueno, yo colocaría mientras tanto, es importante porque así nos ayuda a prevenir las enfermedades, para Claro, después les pondría, ¿no? Podemos ver.
Las vacunas nos ayudan a prevenir ¿no? enfermedades, para no contagiar, ¿no? Por ejemplo, no contagiar o para no sufrir nosotros mismos la enfermedad, ¿no? Pero como un borrador de tu respuesta, tal vez luego puedes revisar los de las clases anteriores o puedes buscar información en internet, tal vez nueva, ¿no? Incluso podrías poner y cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y cómo funcionan las vacunas como algo más. Y podrías poner un resumen del dibujito que hiciste, que estaba muy bonito. Me acuerdo que lo vi, me pareció muy interesante y que resumía bien la información además. Pero eso es opcional, ¿no? O también puedes poner algún gráfico de cómo es que funciona la vacuna o cómo es que precisamente nos ayuda a cuidar nuestra salud, a prevenir enfermedades. Son ideas que te voy dando, ¿no? Recuerda, tú eres al final la que decide qué él va a colocar en su cartilla. ¿Me avisas cuando ya hayas acabado esa parte del borrador? Ya estoy terminando. Okay. Ya vamos con la otra. Okay. Otra recomendación. ¿Y cuál sería la tercera sección que pondrías en tu cartilla, Valeria? ¿Cuál sería la tercera sección? ¿Cuál me recomendó usted ahora? Yo te recomendé porque lo vimos en clase sobre la información confiable. Como tercera. Ok. A ver, entonces lo ponemos. Yo voy a poner número 3, pero tú puedes poner solamente el título. A ver, ¿qué título le pondrías a esta sección que trata Sí, sobre... yo estoy colocando casi igual que usted. Ok, recuerda que el mío es de referencia nada más. Tú tienes muchísima más creatividad que yo, así que recuerda, pues, al final son tus decisiones, lo que tú quieres colocar, la manera en la que tú lo quieres colocar. A ver, entonces, ¿qué título le pondrías a la sección que trata sobre siempre buscar información confiable o no creer en falsas noticias? O sea, sobre esa temática. ¿Qué título le pondrías a esa sección? No creer en falsas noticias. Ok, bueno. Igual siempre es un borrador, ¿no? Luego lo podemos cambiar. Tú me dices no creer en falsas noticias, Sí. ¿no? Como que para que quede un poco más efusivo, yo lo voy a poner con signos de exclamación. No, con no creas, no puede ser. No creas en falsas noticias. Para que pareciera que te está hablando a ti el texto. No creas en falsas noticias.
A ver, ¿y tú ahí qué colocarías? ¿Qué información pondrías o qué consejos, qué indicaciones colocarías tú? Que tenga la información confiable, tiene que tener su autor y Ujú, claro. Ok. Entonces, bueno, también no recordemos lo que ponemos en el título. Si tú dices no creas en falsas noticias, lo que tú tendrías que colocar es ¿por qué no debería yo creer en falsas noticias, no? ¿O qué son las falsas noticias? Bueno, yo colocaría, ¿no? Las falsas noticias, ¿no? Las falsas noticias, sobre todo en el tema de la salud, ¿no? En el tema de la salud. ¿Qué pasa con las noticias cuando son falsas en el tema de la salud, Valeria? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en clase? Pueden ser dañinos. Bueno, que nos puede perjudicar porque si creemos en esa falsa noticia, así como nos pasó a nosotros allá en Venezuela de que no existía el COVID, capaz que eso nos daría, pero sí sabemos. Exacto. Entonces, ¿no? Yo pienso que deberías, a ver si ese es el título, ¿no? Que tú has decidido, podrías colocar, ¿no? Las falsas noticias, sobre todo en el tema de la salud, nos pueden perjudicar por esto, por lo otro, ¿no? Por lo que tú has dicho. Y luego dar la recomendación. Entonces, si yo no debería creer en falsas noticias, ¿qué debería hacer, Valeria? Si lo que yo debo hacer es no creer en falsas noticias. Es la gente confiable. Entonces tú dices, ¿no? Las falsas noticias sobre el tema de la salud pueden perjudicar por esto, por lo otro, por tal. Por eso es importante siempre buscar información en fuentes confiables, ¿no? Importante buscar información en fuentes confiables. Y luego tal vez podrías colocar, ¿no? Las recomendaciones. ¿Recuerdas que tú habías hecho una lista de recomendaciones de cómo encontrar esa información confiable o cómo darme cuenta que era información confiable? Eso te podría servir, por ejemplo, para ponerlo aquí, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, Ya, genial. lo que es que hay un poquito de bulla, entonces apaga el micro. Ok, no hay problema. Y bueno, eso es lo que yo te recomendaría, ¿no? Que puedas tal vez apoyarte de esas recomendaciones que tú hiciste una lista, ¿recuerdas? Sobre cómo encontrar información confiable o qué características tiene la información confiable. Eso te podría ayudar para que lo coloques aquí, ¿no? Pero recuerda que todo siempre tiene que tener sentido. Una vez que leas todo, siempre tiene que tener coherencia, sentido. Todo tiene que estar relacionado a la información que colocas. Y no te olvides, pues, poner las imágenes, ¿no? Tal vez una imagen por aquí, una imagen por aquí. Dependiendo de las recomendaciones que des. ¿Está bien? Entonces, finalmente, en una cartilla, lo que tú tienes que colocar, a ver, ¿recuerdas cómo se llamaba ese lugar de donde se saca la información? ¿Cómo se llama el lugar de donde se saca la información, de donde se obtiene la información? Fuente confiable. Hola, Muy bien, Valeria, la fuente. Y sobre todo, ¿no? Intentemos siempre que sea una fuente confiable. Entonces hemos dicho que tú puedes colocar, ¿verdad? Información de las clases, ¿no? Que hemos visto, o puedes buscar nueva información. Entonces, si es que tú buscas nueva información en internet, siempre lo que tienes que colocar en cualquier trabajo
Y esto también te va a servir cuando seas más grande, hagas tus trabajos académicos o en tus exposiciones. En cualquier trabajo que tú hagas de investigación, tienes que colocar la fuente, es decir, de dónde has sacado la información. Entonces, bueno, yo voy a hacer aquí un rectangulito, ¿no? Pero tú puedes simplemente hacer una línea o donde vas a colocar de dónde has sacado tu información. ¿Y esto a qué se refiere? Ahorita lo vamos a ver. ¿No? Te coloco aquí. Ok. Fuentes. Bien, las fuentes. Esto no necesariamente tiene que estar como con muchos colores, ¿no? Digamos que es eso de las fuentes es la parte más seria, más académica de la cartilla, porque esto también va, por ejemplo, seguramente se ha escuchado, ¿no? En trabajos, en ensayos, en monografías, en tesis, en esos tipos de trabajos de investigación académicos, también van fuentes. Digamos que lo de las fuentes, digamos, la parte más seria de la cartilla, por llamarlo de alguna manera. A ver, entonces voy a compartir un ratito la pantalla. Por ejemplo, ¿no? Si yo en mi cartilla, en la que yo estoy haciendo, en la sección de lavado de manos, voy a utilizar información de esta otra cartilla. Imagínate, ¿no? Que usas información de esa otra cartilla. ¿Yo qué colocaría en mi fuente? Yo voy a resumirlo porque para las fuentes hay una estructura especial, una estructura académica, incluso hay instituciones que te dicen cómo es que la tienes que escribir, pero yo lo voy a hacer más sencillo. Solo voy a pedirte que coloques el autor, ¿no? De la fuente y el título de la fuente. ¿Quién es el autor de esta cartilla? Por ejemplo, Valeria. Digamos que de esta cartilla yo voy a sacar información sobre el lavado de manos. ¿Quién es el autor de esta cartilla? El Ministerio de Salud. Muy bien, entonces yo en mi fuente, ¿qué colocaría? Primero, Ministerio de Salud. Bueno, y en este caso no del Perú, ¿no? En este caso del Perú. Coloco 2 puntos y el título de la cartilla, ¿no? En este caso de la cartilla. Hoy a lavarse las manos siempre. Hoy a lavarse las manos siempre. Por ejemplo. Ahora imaginemos, yo estoy buscando información en internet, ¿no? Voy a buscar información sobre la vacunación. O cómo funciona la vacuna, ¿no? Por ejemplo, a ver. Entonces yo encuentro, por ejemplo, información sobre las vacunas en esta página. Esta página es buena como una enciclopedia médica, es el Medline Plus. Es buena si alguna vez tienes que buscar información sobre si algo médico lo puedes utilizar. Entonces, yo aquí, ¿qué colocaría? A ver, ¿cómo yo colocaría mi fuente si saco información de esta página, Valeria? ¿Cómo así lo de la información? ¿De dónde saca la información? Exactamente. ¿Cómo lo colocarías aquí? Ahí pongo, no sé, depende de dónde vino de la página, pero no tiene el autor. Claro. Digamos, si el autor no está como visible, ¿no? Porque esta información de la página, el autor sería, lo colocas como la página, ¿no? En este caso, Medline Plus. ¿Ok? Ajá, okay. Medline Plus. 2 puntos, ¿no? En este caso, 2 puntos. Y
bueno, digamos, esta información, ¿no? El título general es vacunas, nada más te dice, ¿no? Vacunas. Entonces colocas 2 puntos, vacunas. Y así cada vez que me busques así información de internet o de un libro, si lo vas a sacar de un libro, tal vez tienes libros en tu casa, de donde saques la información me lo colocas aquí en fuentes. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, Valeria? Muy bien, a ver, listo. Entonces, a ver, ¿has terminado con tu borrador? Más o menos ya sabes qué vas a colocar. Sí, perdí unos detallitos. A ver, te espero un ratito para que me muestres tu borrador. Ok. Intenten hacerlo siempre el mismo día, ¿no? No, para no perder la ilación, que no se les acumulen las actividades, ¿está bien? Sí. Sí. Entonces ya nos estaremos viendo otro día, ¿ok? Ok, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho. Y pase feliz tarde. Yo también. Por si no quedó claro, ¿no? Digamos, la explicación de la clase, lo que se tenía que hacer era, ¿no? Son las preguntas. Estas son las preguntas que hicimos en clase. El borrador, ¿no? El borrador de nuestra cartilla. Y una vez que ya terminé de hacer el borrador de mi cartilla, responderé a la pregunta, reviso la mente y respondo, ¿no? ¿Para qué escribir esta cartilla? Y ahí ya dimos la respuesta. Y la tarea que les estoy dejando es esta de preguntar a los familiares, ¿verdad? ¿Qué opinan de la organización y número de páginas de la cartilla? Una vez que ya lo hayan terminado. Resolver esta lista de cotejo, ¿no? Reviso los criterios y marco si lo hice o si no lo hice. Y si no lo hice, ¿en qué debería mejorar? En reflexiono sobre lo que aprendí, ¿no? Nuestras preguntas de reflexión siempre que hacemos, ¿qué aprendí del proceso de elaboración de la cartilla? ¿Qué dificultades tuve? ¿De qué manera me ayudará la información de la cartilla? Y al final, mis reflexiones finales, precisamente, ¿no? Después de toda esta experiencia de aprendizaje que hemos hecho sobre el cuidado de la salud, estas preguntas precisamente para ya acabar con todo ese tema y pasar la siguiente clase. Entonces, eso es lo que tienen que hacer y enviar. Que tengan un buen día.